Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta hermosa tarde, agradeciendo infinitamente al Señor este privilegio grande y maravilloso que nos concede por su amor y por su misericordia, estar nuevamente listos para compartir el mensaje de su palabra del Señor. En esta hermosa tarde agradezco la audiencia de cada uno de ustedes que nos acompañan para que juntos disfrutemos y estudiemos la palabra del Señor, deseando que la misericordia del Señor le bendiga amplia y poderosamente y que usted haya disfrutado un hermoso día y que la gracia del Señor Jesucristo sea reflejado en su vida en este hermoso día que Dios nos ha dado. Muy bien, mi querido hermano y amigo, le voy a invitar a que hagamos una oración. Vamos a encomendar en las buenas manos de Dios este tiempo maravilloso para que nos edifiquemos en la palabra del Señor y que usted sea bendecido y que su fe en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo se desarrolla y puede crecer. Bendito sea el nombre del Señor. Y oramos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. En este momento doy gracias infinitas por este privilegio que usted nos ha dado de poder, Señor, estar en este lugar para compartir el mensaje suyo. Espero que esta palabra sea de bendición y hay un lugar donde poder obrar y que usted se glorifique a través de ella y que las personas que lo oigan puedan ser edificadas y su fe pueda crecer en el conocimiento de su palabra. Padre mío, también te pido en este momento por cada uno de mis hermanos y amigos que están pasando momentos difíciles en su vida. Te pido que les extiendas tu mano de misericordia y les puedas ayudar. También te suplico, Señor, que en este momento fortalece al débil, levanta al caído, sana al que está enfermo y glorifícate a través de tu bondad y tu misericordia sobre aquellos que están pasando un momento difícil en su vida. Te lo pido en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mi querido hermano y amigo, ahora vamos a leer la palabra del Señor. Y la lectura tenemos hoy en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 1, versículo 10 al versículo número 12. Aquí tenemos una hermosa porción de la palabra del Señor. Y yo leo como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerá jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, mi querido hermano y amigo, aquí el apóstol San Pedro nos presenta un aspecto importante y es el examen del llamamiento de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos el versículo número 10. ¿En qué consiste este llamamiento? El apóstol dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad, haced firme vuestra vocación y elección. Aquí vemos, estimado hermano y amigo, el llamado de Dios. Y el apóstol está recomendando a los hermanos a quien escribe esta maravillosa epístola. Y él dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Dios nos llamó. El apóstol Pedro está hablando de una elección.
y de una vocación, estimado hermano y amigo. Y aquí es donde viene el examen del llamamiento de Dios. Y luego dice el apóstol que haciendo estas cosas no caeréis jamás. Uno de los aspectos importantes, estimado hermano y amigo, es que tenemos que poner atención acerca de nuestra vocación y la elección que Dios nos ha hecho. Con una visión bastante profunda de esto, el apóstol dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, procurad hacer firmes vuestra vocación y elección. En el verso número 11, el apóstol San Pedro nos sigue diciendo, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ¿de qué está hablando aquí el apóstol Pedro, estimado hermano y amigo? Sobre la necesidad de la conservación de este llamado. Si nosotros conservamos esa vocación en una forma firme y entendemos que Dios nos eligió, al elegirnos estamos hablando, amigo oyente, de un llamado especial que Dios nos ha hecho. Porque de esta manera, si nosotros tenemos bien firmes y entendemos nuestra vocación y elección, entonces dice el apóstol Pedro, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el verso número 12, el apóstol dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Estimado hermano y amigo, el sentir del apóstol Pedro, así como él sabía que había sido llamado y elegido por el Señor, estaba cerca para terminar su ministerio. El Señor le había revelado que el tiempo, como él dice, de su partida estaba cerca. Tenía, estimado hermano y amigo, el propósito de dejar bien claro que los hijos de Dios hemos sido llamados. Tenemos una vocación divina y también tenemos una elección divina. Por esto dice el apóstol Pedro, por esto está hablando, estimado hermano y amigo, sobre el llamamiento que Dios nos ha hecho. Y en base a ese llamamiento, por eso dice el apóstol Pedro, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Qué cosa, estimado hermano y amigo? Nuestra vocación y nuestra elección. Y luego dice, aunque vosotros lo sepáis. Es lógicamente que el cristiano, el Hijo de Dios que ha sido llamado, sabe que tiene una vocación divina, estimado hermano y amigo, y que tiene que perseverar firme en esa vocación, en esa elección que un día el Señor hizo con su persona. Y luego dice el apóstol, y estéis confirmados en la verdad presente. Estimado hermano y amigo, los cambios que estamos observando y se están dando a nivel internacional con relación de la práctica y las costumbres religiosas están tomando un giro sorprendente para todos aquellos que hemos recibido ese llamado del Señor. Observamos el panorama y la ruta que ha tomado este siglo, estimado hermano y amigo. El apóstol Pedro dice, confirmaos en la verdad presente. Tenemos que estar confirmados en esa verdad que un día el Señor nos reveló, pero no quedó en el pasado,
San Pedro dice, confirmaos en la verdad presente. Esa verdad, estimado hermano y amigo, vive en un presente eterno. Ahora, el apóstol Pedro nos está diciendo que debemos poseer la seguridad necesaria. Es lo que está diciendo aquí, estimado hermano y amigo. Concluyendo o contextualizando esos versículos, el apóstol Pedro nos está diciendo que debemos poseer la seguridad necesaria. Y la pregunta aquí, ¿tiene usted la seguridad necesaria, estimado hermano y amigo? ¿Y está confirmado en esta verdad presente? Debemos de poseer esa seguridad necesaria en relación con nuestra salvación de Dios, estimado hermano y amigo, y de nuestro servicio a Dios. Son dos aspectos muy importantes y interesantes que el apóstol nos está hablando en esos versículos leídos anteriormente. Poseer la seguridad necesaria en relación con nuestra salvación de Dios y nuestro servicio a Dios. Si nosotros tenemos bien claro y estamos confirmados en esa verdad presente, amigo oyente, entonces nosotros tendremos una relación con nuestra salvación de Dios y también con nuestro servicio a Dios. Ahora, amigo oyente, ningún hijo de Dios es efectivo si tiene dudas acerca de alguna de estas cosas. No podemos, amigo oyente, ser efectivos si dudamos acerca de estos grandes principios. Es lo que el apóstol Pedro quiere dejar bien claro en la mente de todos aquellos que íbamos a leer su epístola. Que ningún hijo de Dios es efectivo si tiene dudas acerca de alguna de estas cosas. ¿De qué cosas, amigo oyente? De la seguridad necesaria de la relación de nuestra salvación y nuestro servicio con nuestro Dios. Hay muchas personas que dicen en aquel día, yo veré si voy a ser salvo. Amigo oyente, esta vida, usted es el arquitecto de su vida. Usted está diseñando su propio plano de su vida. No es Dios que va a enviar a nadie. Es la condición misma del hombre que ha tomado una determinación. Por eso el apóstol Pedro recomienda a los hermanos y él dice, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Ahora, estimado hermano y amigo, veamos otro punto importante en este hermoso momento. La revelación al apóstol de Dios. Aquí el apóstol Pedro, en su segunda epístola, capítulo número 1, versículo número 13 al versículo número 15, vamos a leer y después contextualizamos este maravilloso escrito. Y él dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Vea el lenguaje de gracia que utiliza el apóstol Pedro. El interés que tiene por la salvación de todos aquellos que van a leer esta hermosa epístola. Presenta un lenguaje de gracia, un lenguaje de misericordia y de compasión. Y dice, pues tengo por justo, dijo el apóstol, en tanto que estoy en este cuerpo. Sabía que eran pocos días que le quedaba, estimado hermano y amigo de vida. Pero él empleó todos sus recursos
todo su tiempo lo invirtió en beneficio de los santos. Como ese, amigo oyente, todo el sentir de todo líder de Dios. Está en su corazón su gente, a quienes compartida la palabra, de los cuales quiere que ninguno de ellos se pierda, sino que todos sean salvos y alcancen la misericordia de Dios. El apóstol Pedro dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve, aquí hermano y amigo, es la revelación de Dios al apóstol Pedro. Y él dice, sabiendo que en breve, el apóstol Pedro tenía conocimiento. El Señor le había revelado que en breve, dijo, debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Amigo oyente, el Señor ya había declarado al apóstol Pedro que, como él dice en su epístola, la salida de su cuerpo, y eso en el idioma griego es el éxodo. Estimado hermano y amigo, y él dice, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Verso número 15. También yo procuraré con diligencia. Ve, estimado hermano y amigo, no estaba preocupado por la partida o por el éxodo, como él dice, sino que la preocupación era por los santos que quedaban vivos todavía. Él sabía que su salvación estaba segura. Él no dudaba de su salvación, pero quería dejar el sello apostólico para todos aquellos que quedaban todavía en vida. Y estas palabras, estimado hermano y amigo, salieron del corazón del apóstol Pedro. Y dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, ve, estimado hermano y amigo, ya cuando él iba a salir de su cuerpo, dice, con diligencia después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Ya le había dicho, estimado hermano y amigo, que haciendo estas cosas no caeréis jamás. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero citarle un texto muy importante que lo encontramos en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, en el capítulo número 31, versículo número 14. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Ve, estimado hermano y amigo, al igual que el apóstol Pedro, el Señor le había revelado que el tiempo de su partida estaba cerca. Y Dios habla a su siervo Moisés y le dice, he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Estaba Dios revelando, estimado hermano y amigo, a su servidor que el tiempo de la partida de él también estaba cerca. Y Dios le dice, el cuidado de Dios, amigo oyente, para su grey y para su pueblo, no iba a dejar al pueblo de Israel solo después de la partida de Moisés. Dios estaba interesado que este programa tenía que llevarlo a cabo. Las promesas que Dios había hecho al patriarca Abraham con relación a su descendencia, Dios tenía que llevarlas a cabo. Y Dios dijo a Moisés, llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Estimado hermano y amigo, ahora entendemos el llamado de Dios. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? ¿Quién es el que quién es el que hace el llamamiento? ¿Y quién es el que hace el nombramiento?
Cuando el hombre hace el nombramiento, amigo oyente, se equivocan. Y ahí es cuando vienen las dificultades, los problemas en las congregaciones. Porque cuando el hombre no busca la dirección de Dios, y es el hombre que nombra al hombre para que se empeñe un cargo. Estimado hermano y amigo, en los casos importantes de la palabra de Dios, Dios ha tomado el inicio y el control de todas las cosas. Dios no le dijo a Moisés, nombra a Josué. Y dice la palabra, llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. ¿Quién le iba a dar el cargo, amigo oyente? El hombre. En la agenda divina y en los asuntos de Dios y en el evangelio, el que se encarga de dar los cargos, los privilegios, amigo oyente, es nuestro Dios. Y luego dice la palabra del Señor aquí, bendito sea el nombre del Señor, para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué, y esperaron en el tabernáculo de reunión. Amigo oyente, aquí vemos cómo Dios revela a sus siervos lo que va a hacer. Y el escrito en el Antiguo Testamento dice que Dios no va a hacer nada sin antes no lo da a conocer a sus siervos los profetas. El apóstol Pablo también nos explica, amigo oyente, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo número 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. También el apóstol San Pablo había recibido la revelación de Dios acerca de su partida, amigo oyente. Y el tiempo de mi partida está cercano. Ve, estimado hermano y amigo, ahora el apóstol Pedro supo de su muerte cercana. En el Evangelio según San Juan, capítulo número 21, versículo número 18, veamos qué dice el apóstol San Juan. De cierto te digo. Aquí está dirigiendo estas palabras al apóstol Pedro. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieres. Bendito sea el nombre del Señor. En el libro de Deuteronomio, capítulo número 4, versículo número 22, mire lo que dice la palabra. Así que yo voy a morir. Moisés sabía, estimado hermano y amigo, y le dice a toda la congregación de Israel lo que Dios le había revelado. Así que yo voy a morir en esta tierra, y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis, y poseeréis aquella buena tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre, estimado hermano y amigo, ¿qué es lo que hay en el corazón del líder de Dios? ¿Qué ha podido entender usted de las palabras que San Pedro nos dijo? Y de las palabras que San Pablo también nos está diciendo. Y de las palabras que dijo el siervo de Dios Moisés. ¿Ve usted, estimado hermano y amigo, el interés? No había egoísmo en el corazón de Moisés. Él les dijo, yo no voy a pasar el Jordán, pero vosotros van a pasar, y vosotros poseeréis la tierra, aquella buena tierra. Se gozó, estimado hermano y amigo, al ver que por fin aquel pueblo iba a poseer aquella buena tierra que Dios dijo a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, en aquella gran visión que Dios le dio. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, el apóstol Pedro habla de su muerte como una partida.
Es lo que él está diciendo. Él no menciona muerte, sino que dice que la partida de él estaba cercano. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 15, veamos lo que él nos dice. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. El apóstol Pedro está hablando, amigo oyente, de su muerte como una partida. Ahora, hay algo importante aquí. La palabra, amigo oyente, realmente usada aquí es la traducción del griego al español como éxodo. Cuando dice partida, lo que se traduce del Nuevo Testamento griego a nuestro idioma castellano, se traduce la palabra éxodo. Es lo que está diciendo el apóstol. Y éxodo, eso significa salida. Y se emplea también, amigo oyente, para describir la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Veamos esto. Es la misma palabra que se utiliza. Es el mismo término que se utiliza en la 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Pero ahora veamos esta referencia del uso de esta palabra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo número 31. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. Vean, estimado hermano y amigo, esta palabra. Es el mismo término que usa el apóstol San Pedro. En la traducción de esta palabra, es el mismo uso que se da. Y aquí San Lucas dice, amigo oyente, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. ¿De la partida de quién, amigo oyente? De la partida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué era partida? Estaba hablando de su muerte. Y luego dice San Lucas que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, veamos otro punto importante que San Pedro también nos explica en su segunda epístola. Y es, amigo oyente, la transfiguración del Hijo de Dios. Esta palabra, transfiguración, es muy interesante. Es el proceso, amigo oyente, que podemos observar en el cambio de la forma. Así, en el griego, esta palabra transformación es la palabra metamorfeo. Y este término es el proceso que tiene, así como una larva, un gusano de seda. Usted ve, amigo oyente, el proceso de este gusano, cómo se va transformando hasta convertirse. Un gusano se convierte en una hermosa mariposa. Esto es lo que nosotros vemos, la transfiguración del Hijo de Dios. Veamos lo que nos dice el apóstol Pedro en el capítulo número 1, versículo número 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El apóstol Pedro está hablando aquí, amigo oyente, de la transformación.
de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Él está diciendo aquí, no con fábulas artificiosas, fábulas inventadas, en ninguna manera, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, la majestad del Cristo transformado. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pedro, amigo oyente, está recordando aquel momento glorioso. Nunca se quitó en la mente de él. Y cuando él escribe su última epístola, trae a su memoria ese momento trascendental en la historia de la vida apostólica del apóstol. Él está recordando en aquel momento glorioso, cuando él contempló, es lo que dice aquí, estimado hermano y amigo, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Él era testigo de este grandioso hecho que los apóstoles vieron. Bendito sea el nombre del Señor. Ese momento glorioso, cuando contempló junto con Juan y Jacobo la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Otro punto importante que Él nos da como un legado maravilloso en esta hermosa epístola, amigo oyente, es la inspiración de la palabra de Dios. No dejó por un lado este maravilloso aspecto de la Biblia. Nos ha hablado del llamamiento de Dios. Amigo oyente, nos ha hablado de su partida. También nos habló, bendito sea el nombre del Señor, de la transfiguración del Hijo de Dios. Ahora Él nos habla de la inspiración de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos los versículos. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 19 y verso 20. Aquí él nos explica la inspiración de la palabra de Dios. Y él dice, tenemos también la palabra profética, amigo oyente, más segura. Uno de los aspectos importantes que yo he aprendido en el estudio de la palabra del Señor, que la Biblia no necesita intérpretes. El mejor intérprete es la Biblia misma. La Biblia se interpreta ella misma. Y San Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. Todo puede fallar, amigo oyente, pero la palabra profética plasmada en el texto sagrado, que la iglesia primitiva le llamó las Sagradas Escrituras, San Pedro dice que esta palabra profética es más segura aún de aquel evento glorioso que él había visto, del cual era testigo. Pero él nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Uno de los aspectos, amigo oyente, que el enemigo está tomando ventaja es que el cristiano está dejando de leer la Biblia. ¿Cuántos capítulos se lee usted diariamente, amigo oyente? ¿Leyó usted la palabra del Señor, las Escrituras? Recuerde que San Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. Y la palabra profética más segura la encontramos en las páginas de la Biblia.
¿No le parece esto interesante? Y dice San Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos. Tiene que estar atentos, amigo oyente. Hay un factor que es muy importante que lo veamos. Muchas veces los hermanos oyen, pero no escuchan cuando están en las congregaciones. Y si alguien les pregunta cuál es la cita bíblica del sermón, hay un porcentaje que se les olvidó, porque la gente únicamente oye, pero no escucha. Cuando usted escucha, amigo oyente, es cuando la doctrina es digerida, es metabolizada, y entonces usted tiene beneficios de la palabra. De lo contrario, usted no es edificado. Y luego dice el apóstol Pedro, el cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Hace unos años, amigo oyente, en nuestras iglesias de la misión que tenemos en Guatemala, en la parte arriba de la montaña, cuando los hermanos terminaban el culto, no tenían linternas en esos tiempos. Ellos usaban un pedazo de madera de ocote y la prendían. Eso era una antorcha para poder cruzar por toda esa sierra y alumbrarse. Porque una antorcha en medio de la luz, amigo oyente, resplandece. El Evangelio es lo único que resplandece en estos días. De tanta confusión, de tanta violencia, donde las naciones no pueden dar seguridad a sus habitantes, donde las autoridades se encuentran incapaces para poder resolver la violencia que se está desatando. Parece ser que esto es incontrolable, amigo oyente, pero siempre alumbrará una antorcha. Y es lo que dijo el apóstol Pedro, tenéis la palabra profética más segura. Y dijo a él, el cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. La palabra de Dios, amigo oyente, es la luz y la esperanza para todo hijo de Dios. Y dice la palabra del Señor, hasta que el día esclarezca, pero ¿qué día, amigo oyente, va a esclarecer? El día cuando el Señor Jesucristo venga. Esa antorcha que alumbra el mundo. Su mensaje, el mensaje del Evangelio, es la esperanza de un mundo que se hunde cada día. Y luego dice la palabra aquí a través del apóstol Pedro, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Sabe usted quién es el lucero de la mañana que está hablando el apóstol Pedro aquí, amigo oyente? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Un día va a esclarecer el día. Ese día cuando Él venga a levantar su iglesia. El lucero de la mañana. Lo veremos todos aquellos que esperamos. Los que hemos confiado en la palabra. Y los que hemos conservado el mensaje de Dios en los corazones. Ese día, un día va a esclarecer, amigo oyente. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En el versículo número 20 el apóstol Pedro dice, entendiendo primero esto. ¿Cuál es lo primero que tenemos que entender, amigo oyente? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Aquí no hay nadie que se tome la delantera y diga, yo soy el único que puede interpretar la Biblia. Amigo oyente, el escrito sagrado no es de interpretación de un solo individuo. Porque la Biblia no necesita intérpretes privados. La Biblia se interpreta por ella misma. Porque la Biblia, amigo oyente, es la revelación de Dios. Y si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, entonces usted puede alcanzar, amigo oyente, la revelación de aquel que reveló las Sagradas Escrituras.
hay una nota importante que yo quiero compartirle con ustedes en esta tarde. Estos 3 versículos, amigo oyente, que hemos leído, contienen sin duda algunas de las más profundas declaraciones concernientes a la importancia, a la interpretación y a la comunicación de la palabra de Dios. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro, haciéndolo en una forma resumida, amigo oyente. Estas declaraciones contienen la importancia, la interpretación y la comunicación de la palabra de Dios. Ahora, amigo oyente, notemos la bella descripción que el apóstol Pedro hace del Señor Jesucristo aquí. Veamos esta maravillosa descripción que él hace. En el versículo número 19 del capítulo 1 de su segunda epístola. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora ve la bella descripción que hace el apóstol Pedro de nuestro Señor Jesucristo, amigo oyente. ¿Cuál es el verdadero concepto que él tenía del Señor Jesús? Y eso lo comparte con usted, conmigo y con todos los cristianos de todas las edades y todos los continentes, porque esta, amigo oyente, es una epístola, y las epístolas, a diferencia de las cartas, las epístolas son de carácter universal. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, para la iglesia, nuestro Señor Jesucristo es el lucero de la mañana. En Apocalipsis capítulo 22, verso 16, nos dice el escrito sagrado: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Ve usted, amigo oyente, la coherencia de la palabra de Dios, que no se contradice, aunque sean pronunciadas por personas diferentes? Entendemos hoy que las Sagradas Escrituras no es de interpretación privada. Alabado sea el nombre del Señor. Otro aspecto importante: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, veamos el versículo número 20. Este versículo número 20 nos habla la interpretación de la palabra de Dios. Veamos el versículo. Entendiendo primero esto: todas las cosas llevan un programa, y todas las cosas de Dios son en orden, amigo oyente. Y aquí lo primero que nos recomienda el apóstol es que necesitamos entender primero esto. ¿Qué cosa es lo que yo voy a entender primero? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto yo tengo que tenerlo bien claro en mi mente. Este conocimiento yo tengo que tenerlo almacenado en mi fe.
que la Escritura no es de una interpretación privada de un solo individuo o de una determinada religión o de un determinado pensamiento de alguien. Ahora, amigo oyente, este versículo nos está diciendo, ¿qué cosa nos dice este versículo? Que ni un solo versículo de la Biblia debe ser interpretado aisladamente. Hay muchos que sacan un versículo de su contexto. Y cuando saca alguien un versículo de su contexto, es porque quiere afirmar su pretexto. Porque cuando se saca un versículo, amigo oyente, de un texto, se forma un pretexto. Y es lo que sucede con las herejías que se levantan cada día. Ahora, amigo oyente, ninguna forma debe de interpretarse aisladamente. ¿Sabe cuántos versículos tiene la Biblia, amigo oyente? Ningún versículo debe de interpretarse aisladamente de los 31.172 versículos que tiene la Biblia. No puedes aislarlo, no puedes separarlo, porque las Sagradas Escrituras, amigo oyente, es una unidad. Y cuando alguien separa de estos 31.172 versículos, entonces vas a formar un pretexto y vas a formar tu propia doctrina, aparte de la doctrina de las Sagradas Escrituras. Ahora, amigo oyente, por ejemplo, el bautismo por otra persona no se enseña en 1 Corintios capítulo 15, verso 29. Sea cual fuera lo que enseña, porque ningún otro versículo de la Biblia confirma tal cosa. Y no podemos sacar y formar un pretexto tomando este versículo, amigo oyente. De otro modo, dijo el apóstol San Pablo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. Porque, pues, se bautizan por los muertos. Ahora, amigo oyente, el bautismo de regeneración no puede ser inferido únicamente de Hechos, capítulo 2, verso 38, como sucede y suele suceder, porque otros muchos versículos de la Biblia claramente, amigo oyente, entran en una divergencia de pensamientos. Es todavía, amigo oyente, cierto que un texto sacado de su contexto se convierte en un pretexto. Que Dios le bendiga en esta tarde. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora veamos, amigo oyente, ya vimos la parte interpretativa de la palabra. Ahora veamos la comunicación de la palabra de Dios. ¿En qué consiste esta comunicación? Veamos qué nos dice la Biblia. Porque ya dijimos que la Biblia se interpreta por ella misma. La Biblia no necesita, amigo oyente, amuletas para que se interprete. La Biblia ella misma se interpreta. En 1 de Pedro capítulo 1, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, amigo oyente, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
¿Ve usted la comunicación de la palabra de Dios? Nos viene de una fuente sagrada. Nos viene de una fuente divina, amigo oyente. Porque no viene de una voluntad de una persona, sino que es esta comunicación. Es la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, amigo oyente, una nota importante sobre este versículo. El apóstol Pedro nos está diciendo que los autores de la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es lo que nos está diciendo aquí. Aquí en este aspecto, amigo oyente, es una base fundamental y creíble de las Escrituras. Él nos está diciendo que los autores de la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. O sea, amigo oyente, que es similar a un barco de vela, es llevado por el viento. Ellos no entraron en éxtasis ni en trance cuando el Espíritu Santo estaba revelando esa palabra, sino que fueron plenamente conscientes de lo que estaba sucediendo. Esto se conoce como la inspiración de las Sagradas Escrituras por el Espíritu Santo. A esto el apóstol Pedro, en esta explicación, nos da una explicación muy clara y sencilla para nosotros. Retomemos un texto muy importante que nos dice el apóstol San Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso número 16. Y él dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. Bendito sea el nombre del Señor. En San Lucas capítulo 1, verso 70, tenemos también otra declaración referente a este contexto que estamos tratando. Como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. ¿Quién habló en boca de sus santos profetas? Amigo oyente, es la inspiración del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 3, verso 18, tenemos otra referencia muy importante que yo quiero compartirlos con ustedes en esta hermosa tarde. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, otra nota importante que encuentro yo aquí y la voy a compartir con usted. Podemos añadir una palabra más. El mismo Espíritu Santo que dio originalmente la palabra, desea ahora enseñarla a través de los hombres de Dios. Ese programa y ese proceso, amigo oyente, esta agenda sigue hasta cuando el Señor Jesucristo venga a levantar su pueblo. Veamos qué nos dijo el apóstol San Pablo cuando él escribió a la iglesia de los Corintios. Primera de Corintios capítulo número 2, verso 9 al versículo número 11. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu.
Estamos entendiendo, amigo oyente, quién es el que ejecuta este trabajo y este programa. Y luego dice el apóstol, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Entiende esta gran dimensión de poder del Espíritu Santo? Que Él tiene la facultad de escudriñar aún lo profundo de Dios. Amigo oyente, en el verso número 11 dice, ¿por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Bien, estimado hermano y amigo, dejemos hasta aquí este maravilloso estudio. Le invito para la próxima audición. Acompáñeme y disfrutaremos las enseñanzas preciosas de la palabra. Hasta entonces, y que Dios le bendiga.